Bienvenidas a otro episodio de Art Letters. Hoy tengo una invitada súper especial. Hace bastante que no grabo episodios, que ya contaré en otro episodio por qué. Pero bueno, Cami, que es una genia, hace un montón que nos seguimos, es psicóloga y bueno, nos va a contar un poco de ella y de las emociones. Hoy vamos a hablar de las emociones y del arte y de formas de poder transformarlas a través del arte. Así que bienvenida, Cami. ¿Querés contarnos un poco lo que haces, un poco de vos? Dale, ¿cómo estás? Valen, qué placer estar acá. Bueno, nada, gracias por la invitación. Eh, A vos. y feliz de charlar sobre las emociones, sobre el arte, sobre neurociencia, que son todas esas cositas que nos conectan y nos apasionan a las dos. Así que feliz. De mí, ¿qué te puedo contar? Que soy psicóloga, tengo un enfoque integrativo, holístico y trabajo uniendo la psicología con el trabajo somático, con el arte, con la creatividad. Y bueno, ya vamos a ir abriendo preguntitas sobre eso para expandir el mensaje. Me encanta. Bueno, lo que me encantaría empezar hablando un poco, creo que el volumen ahí está bien, es qué son las emociones, ¿no? Como recién acabo de terminar un programa del arte como terapia y tuve una Ujú. amiga que también es terapeuta y también está mucho en lo holístico y hablamos de las emociones, ¿no? Como energía en movimiento. Y siento que muchas veces como que está esa, no sé si es desinformación, pero es como que no sabemos bien qué son las emociones, como que están bastante restringidas, como que no sabemos, tenemos capaz que tres, cuatro emociones que podemos identificar más o menos en el cuerpo. Así que me gustaría hablar un poquito primero de qué son las emociones y bueno, ver tu perspectiva primero, pero bueno, sí, ¿qué son las emociones? De una. Bueno, las emociones básicamente son información. A mí me gusta definirlas así como en un lenguaje más cotidiano de información sobre nosotros mismos, sobre nuestras necesidades, sobre nuestras experiencias. Básicamente son, en términos un poco más científicos, una respuesta a un estímulo. Son una respuesta fisiológica, biológica. em, Inmediata que ocurre inconscientemente, digamos, frente a distintos estímulos. Y se suelen confundir con los sentimientos. Una emoción no es lo mismo que un sentimiento. El sentimiento es lo que viene cuando ya le agregamos un significado o un sentido a esa experiencia biológica emocional. Las emociones son, en esto de inmediato, duran 1 minuto y medio en el cuerpo, pero después todo el procesamiento tiene que ver con eh, un proceso de pensamiento que viene después de esa reacción biológica. Me Me puse encanta, media teórica, pero me en encanta, siento que sencillo ayuda. es eso. Sí, Bien. en sencillo es como esa información sobre qué nos importa, qué nos gusta, qué es valioso para nosotros, qué no, frente a estímulos externos, frente a cosas que pasan en la afuera o frente a nuestro mundo interior. Me encanta. Sí, en el programa que hice trabajamos un poco con lo que es la rueda de las emociones, que yo empecé a Mm, trabajar con esto hace 2 años por ahí cuando hice mi máster. Y cómo es importante, tenemos este sistema que nunca sé cómo decirlo en español, pero es como interoception, ¿no? Como esa conexión con los mm, órganos internos y con las sensaciones internas del cuerpo. Y exacto. que nada, que siento que es importante, como que hay una parte que por ahí es más como de, bueno, de dejar que las emociones fluyan y que pasen por el cuerpo, que es súper importante, pero también siento que está esa parte de poder nombrarlo y poder hablarlo y poder sacarlo para afuera y decir, ok, me siento así, y también poder ir como reconociendo eso de ir de 0 a 100, ¿no? Como, ok, acá me estoy enojando, me estoy por enojar, me estoy empezando a sentir frustrada, y tener como herramientas para cuando podemos reconocer eso, ir regulándonos, que siento que pasa mucho en la sociedad, que por ahí hay personas, y yo también a veces, ¿no? Como que a veces estamos desregulados y lo que pasa es que como que está ese estímulo y la reacción, entonces como cómo podemos crear un poco más de espacio y poder también cambiar el vínculo que tenemos con ciertas emociones, ¿no? Vos como psicóloga, ponele como que ves que hay ciertas emociones que por ahí hay un vínculo un poco más,
tóxico, un poco más negativo, lo que sea, como que sentís que hay personas que como que les cuesta más por ahí procesar ciertas emociones. Sí, sin duda que en general como sociedad tendemos a juzgar ciertas emociones, ¿no? Como la tristeza o el enojo, ¿no? Que una cosa es también una expresión emocional adaptativa de una emoción, ¿no? O sea, está todo re bien con que sintamos nuestra tristeza y nuestro enojo, nuestra ira, de hecho eso es sano. Pero si reaccionamos frente a los estímulos de una manera brusca, ¿no? Eso claramente no es tan adaptativo. Y por ahí el proceso tiene que ver con aprender a responder en vez de reaccionar. ¿Qué quiere decir responder? Quiere decir poder tener esta capacidad de regular nuestras emociones, pero para regularlas debemos entenderlas, ¿no? Debemos entender como, bueno, ¿qué es esta información que esta emoción me trae? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Mm? La habilidad de pausar, de registrar, pero bueno, la verdad que venimos Sí, súper condicionados y nadie nos enseña ni a cómo sentir nuestras emociones, ni cómo gestionarlas. Eh, las claves son volver al cuerpo, justamente lo que trabajo mucho con mis clientes es no solo quedarnos en el pensamiento o la comprensión mental, sino hacer un trabajo de regulación que tiene que ver con justamente lo somático y lo expresivo. Pero sí, hermoso. sin duda que la tristeza o el enojo muchas veces no están tan bien vistas, ¿no? Como la alegría. eh, y Sí. otras emociones. Sí, tal cual. Y siento también que, o sea, como que mucha parte de mi trabajo también es como, al principio fue como más enfocado a la educación y hoy en día es como que lo comparto un poco Ujú, más en workshops a nivel de coaching, pero como el poder identificar las emociones, ¿no? El cuerpo es un gran mensajero de eso. O sea, como os decías, las emociones son información, entonces todos esos dolores que a ujú, veces tenemos o esas sensaciones de, por ejemplo, no sé, de sentir la boca seca, del corazón latir más fuerte, de sentir tensión en ciertas partes del cuerpo, como los hombros, como las manos, como la mandíbula. Y siento que muchas veces cuando traemos esa conciencia al cuerpo, es cuando empezamos a realmente identificar las diferentes sensaciones que diferentes emociones nos pueden causar. Entonces, como que qué importante es volver al cuerpo. Y a mí me pasa muchas veces que, como cuando empecé este camino y todo, como que empecé a agarrar herramientas de diferentes lugares, pero me pasa que ujú, muchas veces como que me empecé a rodear de personas que por ahí están en este camino más de conciencia y de estar en el cuerpo mucho más, y que muchas veces pensamos que esa es como lo normal, ¿no? Como que lo más común. Y después cuando doy clases de yoga o cuando incluso voy yo como alumna a clases de yoga, me doy cuenta de que hay mucha desconexión del cuerpo. Eh, y, y nada, es re importante como todo el trabajo de volver a eso, ¿no? Y te quería preguntar acá también como, ¿qué pasa en nuestro sistema nervioso cuando estamos presentes, ¿no? Porque después nos vamos a meter un poquito más en lo que es el arte terapia y en lo que es trabajar el mm, arte para poder procesar esas emociones. Pero me parece súper importante que me parece que todo lo que estamos hablando es básicamente volver a la presencia, ¿no? Y volver al momento presente y poder tener diferentes herramientas para poder regularnos y para poder procesar ciertas cosas que nos pasan como estímulos externos, traumas, cosas que van pasando en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa literalmente en nuestro sistema nervioso cuando hacemos prácticas, como por ejemplo el yoga, como por ejemplo la meditación, como por ejemplo el arte, hacer cosas creativas, hacer cosas con las manos? ¿Qué pasa en nuestro sistema nervioso cuando estamos presentes, cuando estamos en esa presencia? bien, me encanta todo lo que me compartís y bueno, ahí como se me vienen muchísimas ideas para empezar a compartir y a responderte. Me encanta. Esta pregunta concreta que haces de cuando estamos presentes y resonaba mucho con la importancia y el paso para aprender a regular nuestras emociones, para escucharnos, es eso, ¿no? Es esa pausa consciente, esa pausa sagrada que se genera como en prácticas no solo del yoga, sino cuando podemos conectarnos con terapias expresivas, con el mindful art que vos proponés, por ejemplo.
lo que vamos generando son anclas de seguridad. Entonces nuestro sistema nervioso empieza a través de estos mecanismos que hablamos, que es la neurocepción, todo el tiempo básicamente nuestro sistema nervioso está haciendo eh, dos cosas. Está percibiendo nuestro entorno como seguro y, y nos permite estar en un estado que se llama de disponibilidad energética, de presencia, donde hay espacio para la curiosidad, para la conexión con otros, para la creatividad, para el disfrute, o está percibiendo una amenaza, que es donde se activan esos estados de supervivencia. Esa amenaza antes, en el pasado, de nuestros ancestros era, bueno, a ver que no venga ningún animal, ningún depredador a hacernos daño o la guerra. Y hoy en día ese estado de amenaza se activa frente a la cara de mi jefe, frente a mi pareja o la persona que me gusta escribiéndome o respondiéndome un mensaje 2 horas más tarde. ¿M? Entonces, sí por lo general y con los clientes que trabajo, es muy común vivir en estos estados de supervivencia o lo que a veces se conoce como estado de piloto automático constantemente. Es como que nuestro sistema nervioso queda anclado en esos estados de justamente de supervivencia, de lucha, de huida, de congelamiento, donde hay ansiedad, vacío emocional, sobrepensamiento. Y toda la energía va hacia eso, va hacia sobrevivir. Y cuando estamos queriendo sobrevivir, no hay disponibilidad energética para crear. Estamos Tal cual. protegiéndonos en estados de ansiedad, de miedo. Pero la importancia para dar el saltito es empezar a crear esas anclas de seguridad. Y la transformación solo es posible la sanación, reprogramar tu subconsciente, que es con lo que yo trabajo, realmente revisar tu narrativa subconsciente y entrenar a tu cuerpo para volverse seguro. Es solo posible cuando primero, el primer pasito es generar ese estado de seguridad interior, ese estado de seguridad del sistema nervioso, y eso se hace a través de distintas prácticas, por lo general somáticas, porque a veces no podemos resolver esto solo desde la mente, ¿no? A veces no podemos eh, transformar nuestro cuerpo y nuestra biología solo con más mente, sino ahí es donde vienen todas estas otras herramientas y todas estas prácticas que, bueno, después podemos tal vez ahondar un poquito más en eso. Me encanta. Cuando hablas de prácticas somáticas, dos cosas que me quedaron medias ahí. Cuando hablas de Sí. prácticas somáticas y también cuando hablas de adaptabilidad, me gustaría que lo expliques un Ujú, poco, porque por ahí hay personas que dicen, tipo, no tengo ni idea qué significa. Y me parece que es importante como el poder saber en qué espacio estás, ¿no? Como ese espacio de disponibilidad energética y ese espacio de más supervivencia. Siento que lo que pasa muchas veces es que muchas personas no están conscientes. Justo el otro día estaba hablando con una amiga que es manager de un colegio y yo estuve como head ajá, teacher de un colegio muchos meses y fue un trabajo que me conectó con lo que es el burnout, ¿no? Como con ese espacio en el que seguimos siendo, la palabra no es útiles, pero bueno, funcionales, seguimos siendo ujú, funcionales y seguimos levantándonos, yendo a trabajar, incluso yendo a eventos sociales, por ejemplo, pero que sentimos esa desconexión con todo, ¿no? Como con la vida misma, con nuestro cuerpo. A mí me pasaba mucho que estaba haciendo mis prácticas de yoga, por ejemplo, yo llegaba y era como que me sacaba la ropa del trabajo, la ponía a lavar, como queriendo sacarme esa energía y literalmente me sentaba en la mat de yoga para sacar eso. O sea, no, mis prácticas eran para sostener mi realidad, que era obviamente una realidad que ya no era sostenible en mi vida, pero era como para sostener mi realidad y no para expandirme, ¿no? No para seguir mm, conectando con mi conciencia y con todas esas cosas que siempre la meditación sobre todo fue eso para mí, ¿no? Como la conexión con mi conciencia, con expandir, con poder ser el canal para bajar mensajes. Y era básicamente sentarme a no volverme loca, así era como se sentía, ¿no? Y sentarme a decir, ok, me pongo a hacer un poco de práctica, me pongo a estirar el cuello porque necesito estar bien para levantarme el otro día y seguir trabajando, ¿no?
Y justo el otro día estaba hablando con una amiga que también es manager de un colegio y me dice tipo, esto fue hace 2 años. Me dice, siento exactamente lo que estaba sintiendo, tipo, y qué importante es que me lo hayas comentado, porque te juro que si no me lo hubieras dicho, yo seguía así y no me daba cuenta de que esto está mal. Porque es como que siento que también se normaliza, ¿no? El tipo, ¿y cómo estás? Ay, súper, Mm. súper busy, súper ocupada, haciendo un montón de cosas. Estoy re agotada, vos, ahí sí también agotada. Como que siento que se normaliza tanto eso, que es como que a veces hasta nos da miedo decir tipo, che, pero está bien estar agotada, o sea, está bien tipo levantarme todos los días cansada y sin saber qué quiero hacer de mi vida. Y la realidad es que no es normal, o sea, no es nuestra naturaleza estar en ese desequilibrio constante. Entonces, como que también la importancia de poder, sí, como identificar cuáles son ciertas cosas, por ejemplo, en lo mío personal, cuando yo siento esa disponibilidad energética, es cuando me siento más como canal, ¿no? Como que siento más que tengo Ujú. ese espacio para decir, uy, tengo esta idea y la quiero hacer y me emociona y, uy, sí, hagámoslo, juntémonos y como que esa energía se expande. Y en cambio, cuando estoy más en esa energía de supervivencia, en la que estuve durante muchos meses en ese puesto de trabajo en particular, me pasaba que había una desconexión entre lo que pensaba, cómo actuaba, cómo me sentía, pero era constante, ¿no? Por ejemplo, yo era como que lideraba un equipo de trabajo, de profesores, y era como que yo comunicaba como, sí, constantemente estoy disponible, ta, 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 tipo, sí, llámame, avísame, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Y después era como, ay, no tengo nada de esa energía para mí. No tengo absolutamente nada de esto para sentarme y meditar y expandir un poco mi conciencia o sentir que, ay, qué lindo mover el cuerpo. Era como más tipo, bueno, ¿con qué dolor, a qué dolor voy a atender hoy? Y era más eso, ¿no? Como constantemente estar como apagando fuegos, así era como se sentía, como estar apagando fuegos constantemente en vez de estar en un espacio de creación, ¿no? En un espacio de, uy, me llegó este mensaje, me llegó esto que quiero compartir, lo voy a hacer. Entonces, como que para mí en lo personal fue como empezar y también yo llegué a eso desde una conversación que tuve con una compañera del profesorado de Yin Yoga, que me empezó a hablar del burnout y yo era como, wow, o sea, me parece que estoy pasando por eso. Incluso cuando tuve esa awareness, sí que traje eso a la conciencia de alguna manera, o sea, renuncié a ese trabajo 6, 7 meses después de esa conversación. Entonces, como qué interesante cómo a veces incluso nos damos cuenta, pero el punto ese de darse cuenta y empezar a decir, ok, estoy sintiendo esto en el cuerpo, y es como que lo vamos sosteniendo y sosteniendo y sosteniendo. Y lo que yo le decía a mi amiga es como, me dice, lo resiento y siento que realmente necesito unas vacaciones. Y le digo, increíble, y seguramente las vacaciones te van a hacer bien y ojalá que te puedas desconectar 100%. Y tipo, literal me mandó un mensaje ayer y me dice, tipo, estoy en el aeropuerto, me estoy yendo a Inglaterra, que es de donde es ella, tipo, necesito esta desconexión y esta conexión con mi familia de vuelta, ¿no? Que muchas veces ayuda, pero siento también que estos son como mensajes del cuerpo y no sé, del universo, de que ya eso no es sostenible. Como que para mí fue, sí, me ayudó un montón tener el break, incluso esa semana me la tomé off porque estaba haciendo el profesorado de Yin y me tomé unos días off y estuvo increíble. Pero la realidad es que cuando volví a la semana era todo lo mismo, porque también son como mensajes de tu cuerpo y de tu alma, no sé, de decir, che, no es por acá. Y es como que a veces lo seguimos empujando a ver hasta dónde aguanta el cuerpo. Eh, entonces, nada, como que siento que esto pasa mucho y, o sea, la verdad es que mi amiga es profesora de yoga también, o sea, es una persona súper consciente y digo, wow, ¿qué pasará en personas que por ahí no tienen esas prácticas para sostenerlas o que por ahí no tienen esa conciencia o que no tienen ni idea de lo que es el burnout o lo que es vivir en ese modo autopiloto, ¿no? Así que me olvidé de la pregunta, pero creo que era como, cómo Sí, diferenciar un poco esos dos estados, ¿no? Creo que era eso. exacto. Sí. Sí, sí, me encanta primero todo lo que compartiste y escucharte y por eso me encanta estar hoy acá teniendo esta conversación con vos porque me parece que esto es lo importante de compartir este mensaje, de compartir esta información, porque nadie nos la enseña ni en las escuelas ni, ni es funcional para un sistema que justamente busca más productividad constante en donde hay formas de producir, de estar que realmente no son sostenibles. Entonces, poder en este momento darle voz
a algo nuevo y a venir a compartir con la gente de, hey, hay otra forma de vivir, hay una vida más allá de la supervivencia, hay otra forma de habitarse, me parece que es sumamente valioso. En esto Tal que cual. compartiste, varias cosas. Escuchaba ahí cuando decías esto del viajar o de la calma o de esas estrategias que a veces usamos para regularnos, ¿no? Que son como nuestras anclas de seguridad. Sentimos que, bueno, hay mucho estado de tensión o de malestar, entonces, bueno, necesito irme, ¿no? Necesito irme un fin de semana a las sierras o al mar para conectar con la naturaleza, para volver a conectar conmigo, o necesito llamar a una amiga para tomarme un cafecito y descargar todo, o llamar a mi psicóloga o estar con Tal mi cual. mascota, ¿no? Que son todas herramientas de regulación, de corregulación muy, muy, muy útiles, pero volviendo a la pregunta, que es cómo identificar cuándo estoy en un estado, cuándo estoy en el otro, em, lo necesario es esto, la escucha interior y el autoconocimiento. Pasa que cuando estamos en el piloto automático no nos damos cuenta hasta que esos síntomas a veces son graves y nos están ahí como gritando de, bueno, insomnio, contractura en el cuello, che, hace un montón que no tengo motivación para nada, me estoy peleando con todo el mundo, el vecino me dice cualquier cosa y ya quiero estar a las Sí, puteadas, ¿no? Irritabilidad, tal es como cual. que nos damos cuenta cuando llegamos a un extremo o a un colapso. Lo ideal sería no llegar a ese extremo, Mm, pero básicamente es poder hacer esas pausas para escucharnos, ir identificando esto, ¿no? ¿Qué nos dicen nuestras emociones? ¿Cómo me estoy llevando con mi entorno? ¿Qué es lo que vos fuiste identificando en vos? Sí me parece importante aclarar que creo que esta había sido más un poco tu primer pregunta. ¿Con qué tiene que ver la regulación? Porque siento que a veces hay mucha confusión con pensar que el regularse emocionalmente o eh, estar en un estado de seguridad implica estar en constante calma, bienestar o en esta conexión de, bueno, expando mi pecho porque tiene que ver con la postura corporal y con la disponibilidad y estar relajada y crear y alegre y armónica todo el tiempo que bueno, en parte esos estados se despliegan, pero eso no quiere decir tener un sistema nervioso regulado necesariamente. Un sistema nervioso regulado tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con la capacidad interior de poder atravesar los altibajos de la vida, poder estar en la misma sala de reuniones con el jefe que tiene la cara que no te gusta o la vida pasa, tal hay estímulos que nos desregulan, hay cosas que nos molestan, hay emociones que se activan. Pero cuando nosotros expandimos esa capacidad interior de sostenernos y de mantenernos seguras frente a lo que la vida va proponiendo, es que podemos decir que tenemos un sistema nervioso flexible, regulado, con cierta capacidad de gestión emocional y de regulación emocional. ¿Y qué pasa? Te hermoso. recuperas más rápido, no colapsas frente a las situaciones, esto, ¿no? Challenging me sale como las situaciones desafiantes de Sí, la vida. eh, Volves más rápido a esos estados de calma o de plenitud. Es como, bueno, se te disparó un pensamiento automático, una creencia y te quedaste sobrepensando porque, ay, no me mandó el mensaje y me dijo y no me dijo y le debería haber respondido, ¿no? Como hay una emoción que se activa, un pensamiento ligado, se genera todo un estado de activación. Pero bueno, tengo mis herramientas, sé cómo respirar, sé cómo anclarme, sé cómo salir de ese estado de activación y entrar en un estado de disponibilidad energética donde estar presente y decir, bueno, no, desconecto de eso que pasó, o no necesariamente desconecto, ¿no? Lo significo de una manera, busco, hago un plan de acción mínima para ver cómo voy a responder frente a esa situación en el futuro, por ejemplo, pero conecto con el presente, conecto con, ah, bueno, estoy con mi amiga, estoy con mi pareja, vamos a comer. Vamos a charlar. Estoy acá en mi cuerpo, sintiendo, conectando.
estoy creando lo que vine a crear, sea lo que sea, en el trabajo, en un Mm, aspecto más holístico o espiritual, es como tengo la energía disponible para crear lo que vine a crear, para crear mi vida, no estoy ahí como apagando fuegos constantemente. Pero es un tal proceso cual. y es un trabajo diario de registrar mis emociones, conectar con mi centro, volver a mis anclas de seguridad y desde ahí ir creando, avanzando. Pero los estados esos de activación son importantes y son saludables porque justamente nos indican cuando algo no es sano para mí, cuando está yendo en contra de mis valores, cuando no está en coherencia con la vida que quiero vivir. Eh, es importante que se nos activen los estados de lucha, de huida, porque disparan la transformación, disparan el cambio. Tal cual. Eh, No, me encanta eso. ¿Ibas a decir algo? no, no, Ah, eso creo que más o menos respondí sí, sí, creo que sí. la, Sí, la no, sí, pregunta. re. Y me encanta todo lo que decís también como, también se me vino a la cabeza, ¿no? Como muchas veces por ahí estamos por momentos abiertas, disponibles a un mensaje, ¿no? Como que muchas veces yo hice un post hace muchos años como hablando de como eso de, uy, universo, hablame, dame señales, ¿no? Y es como que muchas veces, lo mismo con el cuerpo, ¿no? Por ahí decimos, ok, cuerpo, estoy lista para escucharte, tipo, dame las señales de que esto es para mí. Y claro, muchas veces lo que pasa es que primero, para poder conectar con eso que sí es para mí, tengo que crear espacio disponible para todo lo que me está llevando toda esta energía hoy y soltar esas cosas, ¿no? Como que a mí me pasó eso, me di cuenta que no estaba pudiendo hacer workshops, literalmente había dejado de dar las clases, cada vez que me sentaba a postear algo para Instagram era como desde un lugar de, ay no, tipo, no, no sé. Y también eso se transmite, ¿no? Entonces como que dejé de postear en Instagram, fue como, bueno, ta, le voy a meter a esto. Y, y como el coraje también de a veces de escuchar al cuerpo con todo, ¿no? De no solamente escuchar cuando es tipo, y sí, esto sí es para mí, voy a ir, pero también como, ok, esto lo tengo que soltar. Y muchas veces eso Mm. también es como tomar decisiones que bueno, que por ahí nos dan miedo, que por ahí son decisiones que para la mente no tienen sentido. Y también siento que ese es ahí está el proceso, ¿no? Como que, bueno, por ahí tenemos estos momentos en los que es como, bueno, no sé cómo se dice como un trigger en español, pero es como algo que nos Ujú, como un despierta, disparador, ahí sí. va, como un disparador, y es como, ok, ¿qué hago con esto? ¿No? Como que también está la parte de decisión de una misma, de uno mismo, de decir, ok, me está pasando esto, ¿qué hago ahora? Y me encanta lo que hablas de las anclas, de esas cosas que nos traen al presente, porque Ujú, justo el otro día estaba hablando con una amiga también, nos mudamos o sea, nosotros vivimos en un lugar que es bastante, es tranquilo, y viví por 3 años y medio en una casa que es tipo a 5 minutos y súper tranquilo, y nos mudamos acá. Y están armando una piscina, están con el taladro todos los días, el vecino abajo hace ruido, entonces es como que hablaba con una amiga de esto un poco ella me dice, bueno, pero como que despierta en vos, ¿no? Y le digo, sí, pero entiendo, pero a la vez es como, tengo el taladro ahí todo el día, me molesta, o sea, no puedo grabar videos, no puedo grabar mis meditaciones, como que, ajá. Y como que el otro día me senté un poco con eso, como a observar lo que me pasa, ¿no? Porque es como que también esas cosas es ujú, como que si lo ves un poco desde afuera y te ves un poco desde afuera en ese momento en el que estás en el cuerpo, pero también como que podés observar la mente desde un lugar de más afuera, era como que empezaba a ver todas las opciones, ¿no? Como que empezaba a ver una que era tipo, le quiero ir a gritar al tipo, decirle que pare. Después otra era como tipo, ay, ojalá se le rompa el taladro. Otra era como, me voy al estudio, que estoy haciendo acá, bancándome este ruido. Y otra era como, che, quiero estar acá, me voy a ir a la oficina, me voy a poner auriculares y bueno, y voy a estar con esta situación, ¿no? Pero como que poder observar todas esas cosas, porque lo que pasa muchas veces es que no está ese espacio de la pausa entre el, me está pasando esto y veo las opciones que puedo hacer y elijo lo más saludable para ese momento. Y lo que pasa es que también vemos gente como reaccionando en la calle, gritando sacada o haciendo cosas que a veces hasta se va a los extremos, ¿no? Pero como
creo que también está como el crear ese espacio entre esos disparadores, ¿no? Y cómo reaccionamos o cómo respondemos ante esas situaciones y también cosas que nos hagan sentir bien a nosotros también después o que no nos hagan sentir como tan desregulados, porque a mí me pasa muchas veces que sí, capaz me dan ganas de gritar y decirle cállate la boca, pero después me quedo como súper desregulada, con el corazón tipo a mil, que me quedo ansiosa todo el día, entonces es como, eso, esto tampoco me está sirviendo, como sí es importante comunicar las cosas, pero también desde una manera en la que sea amable conmigo. Con el otro también, pero principalmente conmigo, porque es como, capaz que estoy respondiendo a una injusticia, algo que no está bueno, pero después me quedo mal, entonces tampoco me sirvió. Entonces como observar también eso, ¿no? Me encanta todo esto que compartís, como que muestra todo tu autoconocimiento y tu capacidad de estar en conciencia y de vivir intencionalmente y de pensarte, ¿no? Como lo que escuchaba cuando hablabas era esta capacidad de estar en ese estado de observador o en ese estado de conciencia en el cual entiendo que yo no soy mis emociones ni soy mis pensamientos. Entonces, esto es una habilidad que entrenamos justamente con la meditación, sobre todo de poder ponernos en ese estado del ser y ser el observador, es decir, no identificarme, no funcionarme con mis pensamientos o con mis emociones, tener esa capacidad de pausar, hacer como un pasito para atrás y ver ahí todas las, como las pelis o las imágenes de decir, bueno, una forma de responder podría ser esta, una forma de responder podría ser la otra. Podría ir a hablarle, podría ir a decirle que baje el volumen, podría hacer esto o aquello. Entonces ahí está la capacidad de gestionar de alguna manera tu mundo emocional, que es una forma por ahí un poco Bueno, más mental de hacerlo en ese momento de pensar y observar que es una habilidad muy, muy, muy valiosa. Por el contrario, otra forma sería reaccionando, que cuando ese disparador, que un disparador es justamente un estímulo, algo que pasa en el afuera, que nos detona algo adentro. Es como, bueno, el vecino prendió el taladro y bueno, tal vez una respuesta posible hubiera sido poner música y estar tranquila y que no me afecte, pero tocó algo en mí, o otra respuesta es como, no, la verdad que no, no, no lo tolero, me pone de un mal humor, dispara algo en mí, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, eso es información valiosa sobre vos, sobre tu contexto, sobre tu momento vital. tal cual. Ahora vos tenés esa capacidad, digamos, de poder responder y no reaccionar. Distinto hubiera sido si capaz que estabas en un momento de, viste, como un vasito va la Sí, gota que rebalsa el vaso, de que es como, uy, vengo ya súper en supervivencia, me pasaron todas estas cosas durante el día y encima el vecino prende el taladro, voy tal cual. a callarlo a los gritos y ahí estoy reaccionando, pero ¿por qué? Porque mi capacidad emocional, mis emociones, que las emociones justamente se representan con el agua, están a tope, no doy más, no puedo gestionar nada más. Tal cual. Entonces, crear esas, también otra cosa que me parecía re importante de lo que traías, porque dijiste un montón de cosas que yo iba ahí pensando cómo articularlas con los conceptos de psicología. Es este, lo opuesto de los triggers en inglés o de los disparadores es los glimmers, que básicamente son estas anclas de seguridad y es poder entrenar a nuestra mente y a nuestro sistema nervioso a tener como esas pausas conscientes o esos refugios de seguridad. ¿Qué quiere decir? Conectar con cosas que nos hagan sentir bien, que nos permitan expresar nuestras emociones, que básicamente nos permitan gestionar toda esa agua, todo ese mundo emocional, darle presencia, que puede ser, por ejemplo, una caminata en la naturaleza, yoga, puede ser abrazar a tu mascota, abrazar a un ser querido, prepararte un tecito, prenderte un saumerio, algo que le dispare a tu sistema nervioso una sensación de calma, de conexión, de seguridad. Por ende, Tal esto cual. que hablamos al principio, que es como amenaza o seguridad, es como reeducar a nuestro sistema nervioso, como decir, sí. Esto es medio amenazante. La verdad que el vecino esté con el taladro no está bueno. La verdad que es un embole. Pero dentro de esto puedo crear este pequeño refugio de seguridad. O me voy a caminar una vuelta a la manzana
respiro, conecto, ¿no? Entonces empiezo a entrenar a mi sistema nervioso para registrar que no hay ningún león, que no me voy a morir, que no hay ninguna amenaza grave y real, sino que dentro de eso también pueden haber momentos de presencia, de conexión, de seguridad. Entonces, eso es clave. Trabajar el observador interno, que es una práctica de toda la vida y es la práctica de conciencia, de poder observar a mi mente, poder observar mis emociones sin identificarme con ellas necesariamente y Me poder encanta. entrenar e ir creando estas anclas de seguridad o glimmers en mi vida cotidiana es clave. Y no es como esto grande, como a veces de decir, bueno, necesito irme una semana entera a un all inclusive, porque Mm, después volvés y es como, che, pero todo esto en mi vida no está funcionando. O sea, con mi tal pareja cual. está todo mal, mi trabajo no me gusta, el ritmo que llevo tampoco. Entonces es como, a veces Sí, pensamos que es ese evento o el gran cambio y en realidad el primer paso eh, para que todos esos otros cambios sean posibles y sustentables en el largo plazo, es decir, de repente me di cuenta que venía colapsada, pero porque mi trabajo no me gustaba, porque no estaba feliz con mi pareja, porque, bueno, había ciertas emociones del pasado que no pude gestionar. eh, la primer clave es generar esas microanclas de seguridad en el día a día para ir fortaleciendo esa capacidad interior de sentirme segura, disponible en mi cuerpo, para aumentar la autoconfianza de que no importa lo que pase, yo sé sostenerme y puedo estar en mi cuerpo sintiendo lo que tenga que sentir. tal cual. Eso, esa seguridad interior, crear esa seguridad interior, es el primer paso para cualquier trabajo terapéutico que uno vaya a hacer, para cualquier cambio o transición vital grande que toque enfrentar, sea una ruptura de pareja, un cambio de trabajo, o para cualquier otro cambio tal vez más pequeño, mudarse a una casa, a otro departamento, eso es lo necesario. Si no, nuestro cuerpo sigue en amenaza y sigue repitiendo esos mecanismos de lucha o de huida o de distracción. Es como si sabemos que todo se está prendiendo fuego, pero no, mi capacidad de gestionarlo no me alcanza, no puedo. Me prendo Netflix, me voy a tomar una cerveza y se pasó todo el fin de semana y no pude Mm, conectar con ese dolor ni con esa angustia porque se siente demasiado y porque mi cuerpo no se siente seguro de sentirlo. Entonces, sanar, hay una frase que dice, sanar es solo posible cuando es seguro, cuando nos sentimos seguros. tal cual. Entonces, es como eso, básicamente la transformación y el contacto con unos estados de calma, de presencia. eh, Solo se puede llegar a eso creando esa seguridad interna a través de crear ese estado energético, fisiológico, psicológico de seguridad para que el cambio sea posible. Si no, no hay cambio sostenible, sustentable, sin hacer sin crear esa seguridad eh, Tal primero. cual. Sí, hoy tengo como muchas aristas, pero no me quiero ir de lo que estamos charlando. Pero sí siento que también está bueno como mencionar que obviamente muchas veces cuando empezamos a trabajar la regulación emocional, todos estamos en diferentes puntos, ¿no? Cuando capaz estuvimos en modo supervivencia toda nuestra niñez o gran parte de nuestra niñez, adolescencia, cuando no nos enseñaron a regular nuestras emociones. Capaz que empezamos como de un punto tipo menos cero, menos 20, ¿entendés? Como de decir, uy, pará, tipo, ni siquiera sabía cómo sentía esto, o nunca me dijeron que podía observar mis emociones. Al contrario, como estabas diciendo eso, se me vino mucho como muchas veces a los niños les dicen, tipo, mira cómo le hiciste sentir a ella, mira cómo se siente la tía cuando no le das un abrazo. Y Mm, como por ahí nos les dicen, tipo, ¿y vos cómo te sentís teniendo que darle un abrazo a la tía que no querés darle? O cómo.
como que se me vino esa imagen de los niños muchas veces como qué inteligente es el cuerpo, que es como un Mm, rechazo y un no, y cómo nos enseñan, a veces obviamente inconscientemente, ¿no? Pero cómo nos enseñan a, no, che, lo que tu cuerpo te está diciendo está mal, tenés que escuchar lo que te está diciendo tu mamá y mirar el afuera y responder según el afuera y no según el adentro, que eso siento que es una charla aparte, que podríamos hablar 3 horas. Hacemos el capítulo 2 que me Sí, encanta. siento que necesitamos, porque tengo como muchas notas a las que no voy a poder, no vamos a poder hacerlas todas. Pero sí otra cosa que me parece que es importante también es como la importancia de esos mini, como dijiste algo, como mini micro anclas, ¿no? Y la Ujú, importancia del impacto de esas micro anclas, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a una clase de yoga, no es solamente esa hora que estamos en la clase de yoga, sino es el impacto que tiene el mover el cuerpo, el volver a la conciencia, el estar en la presencia en nuestro día a día, o sea, en la semana incluso. No es que, porque a veces siento que está también eso de, uy, no, no sé, por ejemplo, si tenés el estudio de yoga lejos, ay, tengo que ir 15 minutos, 20 minutos, después 20 minutos para volver solamente para una hora. En realidad esa hora es mucho más valiosa de lo que pensamos, porque es como el ir entrenando al cuerpo, a la mente, a nuestro sistema nervioso, a poder estar en esa presencia y cómo esos mini cambios, esos mini anclas tienen un impacto a largo plazo. Y bueno, obviamente que hoy vamos a hablar un poco también del arte como esa herramienta y de ujú. regulación emocional. Y para mí el arte siempre fue un espacio seguro. Y mirando para atrás, como cuando antes de empezar a dar los workshops, como que yo, vos si veías mis cuadernos, por ejemplo, de la universidad, del liceo, de la escuela, todo, siempre habían dibujos alrededor de mis notas, siempre. Entonces como que yo siempre usé el dibujo más que nada, o sí, como el pintar, si tenía marcadores en la universidad, era como todo con colores, todo súper desordenadas mis notas, pero porque era como también una forma de procesar la información para mí y también de regulación emocional en el que yo estudié negocios internacionales y más allá de que me trajo un montón de cosas súper positivas, la realidad es que yo ya en el primer año, segundo año, yo ya sabía que esa carrera como que no era para mí, pero la seguía haciendo. Entonces era como que estaba como en ese espacio de autorregulación constante y empecé como de a poco mi primer acercamiento a clases de arte fue haciendo lettering y haciendo caligrafía y eso fue como lo primero que hice hace como, no sé, 9, no más, como 10 años o más, empezar a hacer eso, ¿no? Y como esa conexión de la textura del papel, de los colores, de usar las manos para hacer cosas. Y bueno, como también ver un poco desde la perspectiva de la psicología, como qué es lo que pasa en el cerebro, ¿no? Porque es como que a veces sentimos lo mismo, como que decimos, uy, voy a ir a una clasecita de arte como para relajar, que también está buenísimo, o otras personas capaz lo ven más como, bueno, voy a ir a una clase de arte para llevarme esta pintura que quiero poner en mi casa. Es como que hay diferentes approaches, diferentes formas de abordarlo. Y yo en lo personal uso el mindful art, que es la conciencia, o sea, el traer conciencia hacia el presente y hacia el proceso. Entonces, si bien creo mucho desde la parte más artística, que cuanto más haces algo, mejor te va a salir, también creo en que cada una tiene su proceso y no creo en el paso a paso. No, no creo en el, bueno, hacemos esto ahora, hacemos, sino más en el volver hacia adentro y escuchar ese paso a paso como algo interno y no como algo que me están diciendo desde lo externo. Y, y bueno, como el arte se puede usar como una herramienta de autorregulación también, ¿no? Como de regulación emocional, de poder volver y también como un espacio de entrenamiento de este sistema nervioso que estábamos hablando de alguna manera, ¿no? Como ese espacio en el que decís, bueno, tengo ese espacio seguro, para mí el arte es como el espacio seguro al que vuelvo y a veces dibujo, a veces pinto con acuarelas, a veces pinto con crayones, a veces pinto con pasteles, es como que mis prácticas van cambiando, pero son ese refugio emocional de alguna manera al que puedo volver cada vez que quiero, pero más allá de cuando me siento mal o lo que sea, sino como de regulación emocional y también de espacio de creación. Entonces para mí es como que ese espacio es eso. Pero bueno, también, como hablamos antes, era como, es un espacio en el que podemos acceder a mucho de nuestro mundo inconsciente, ¿no? Como que podemos acceder a diferentes partes y al mismo tiempo van apareciendo cosas y al mismo tiempo tengo la herramienta enfrente para poder autorregularme, para poder transformar eso, que muchas veces pasa que
siento que a veces con la psicología como más clásica, no sé, los psicólogos que Ajá. hablan solamente de la mente, 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 lo que pasa muchas veces es que por ahí reconoces algunas cosas, vas procesando algunas cosas, pero que por ahí no te daban herramientas como para poder procesarlo. Y lo que tiene el mindful Mm, art o el arte terapia es que lo vas reconociendo y lo vas trayendo al presente y al mismo tiempo lo vas transformando, ¿no? Como que vas ujú. creando una ilustración que tiene que ver con lo que está pasando, vas usando los colores, entonces es como que también es una forma de poder reconocerlo y también de poder procesarlo. Así que me gustaría saber como un poco tu punto de vista desde la psicología y desde todo el trabajo que haces, que sé que es Mm. muchísimo más integral. Me encanta, Eh, te voy escuchando y bueno, voy resonando un montón a ver cómo por dónde, como por dónde empezar a sí, responder, porque bueno, por algo estamos súper conectadas y nuestros trabajos resuenan. Yo también soy arte terapeuta y el arte para mí siempre ha sido un espacio seguro donde ponerme a alquimizar y a transformar, escuchar mis propias emociones tal cual. y encontrar información sobre eso, ¿no? Sobre mi mundo emocional, sobre mi inconsciente, sobre con qué tenían que ver mis procesos. Y sin duda que, bueno, todo el trabajo que vos haces me parece súper inspirador, súper maravilloso. Yo creo que Gracias. el mindful art y todas las terapias expresivas, sin duda que son una herramienta valiosísima de autoconocimiento y de regulación emocional. Y autoconocimiento, como vos decís, ¿no? Es como un diálogo entre la hoja en blanco, entre el color y entre mi inconsciente y entre lo que quiero, puedo crear y comunicar, ¿no? Es un diálogo que se va tejiendo y como también decías, no todas las personas estamos en el punto eh, inicial, no tenemos el mismo punto de salida, digamos, ¿no? Claro, Hay una historia que nos va determinando, nacemos en un contexto determinado, en una familia determinada, en una cultura determinada, nuestra infancia nos va marcando, nuestra forma de regular nuestras emociones es diferente. Entonces, a veces hay personas que llegan nunca habiendo pintado, nunca habiendo tomado una pausa para escuchar lo que les pasa y el contacto con eso abre un montón de emociones, hasta puede ser que te pongas a pintar y te den ganas de llorar, pero porque esa emoción estaba lista ahí para que vos le escuches, ese llanto necesitaba salir y cuando uno le da ese espacio y ese contenedor, es como que algo empieza a ser comunicado o aparece. O por el contrario, ¿no? A veces puede ser que te sientes en la hoja a crear o a hacer algo con las manos y aparezca una alegría, conectes con el juego, con la vitalidad. Y eso sí, es muy único y diferente cada proceso, cada ritmo. Hay que tener mucha autocompasión y mucho respeto hacia nosotras mismas en el proceso. Eso como que me parece clave y más desde el lado de la psicología, un poco por ahí más técnico el lenguaje, lo que sucede es que claro, en la psicología tradicional, ¿no? Por ahí, en los enfoques más cognitivos o lo que tiene que ver con la mente o lo que se conoce como terapia, que vas hablando y vas pensando en tus creencias y vas reestructurando la forma de pensar y a veces es como, bueno, hay una alquimia emocional, una transformación profunda que a veces no se puede hacer solo a través de la palabra. em, Porque hay algo de lo simbólico, de lo metafórico, que es el lenguaje del subconsciente y del inconsciente que tiene que empezar a moverse. Con estas terapias expresivas o con el trabajo somático, lo que hacemos es dejar entrar otro tipo de lenguajes, ¿no? El lenguaje del cuerpo, el lenguaje energético. O con el mindful art tiene que ver con em, el lenguaje claramente del subconsciente, esto, el lenguaje simbólico, metafórico del color, ¿no? Estar en silencio, viendo los colores, la textura del papel, los pinceles, algo de mi mundo interior se va revelando, es una información que empieza
a aparecer para que después la signifiquemos de otra manera, pero no necesariamente tiene que ver con la palabra, sino con el símbolo. Entonces, este trabajo integrador de unir esa comprensión mental o cognitiva con el lenguaje del cuerpo, con el lenguaje expresivo del inconsciente, es lo que yo creo que hace un trabajo, un proceso de transformación mucho más profundo, sostenible, posible. Otra reflexión que me viene también importante a compartir por ahí tiene que ver con estos enfoques que a veces se conocen teóricamente como top to bottom o bottom to top, que quiere decir como de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, que quiere decir arriba la mente, como usar la mente para regular el cuerpo, para regular las emociones, o por el contrario, hay técnicas como el mindfulness o trabajo somático, respiración, ¿no? Movimiento somático, que nos permiten usar el cuerpo para entrar en otro estado mental, como calmar, transformar, mover la mente. Tal cual. Em, Así que nada, ya me tengo ganas después de terminar el podcast y agarrar mis acuarelas y ponerme ahí Ay, sí, a- a canalizar todo tal vez un poco de las cositas que fuimos charlando hoy. Pero nada, me encanta todo el trabajo que compartí, siento que está buenísimo. Y lo otro que quería decir en lo que compartiste también, que me parece importante destacar, es que esto de las acciones mínimas y de las microanclas de seguridad, em, que a veces no necesitamos ir una hora entera a una clase de yoga, ¿no? Tal vez nuestra ancla de seguridad es tomarnos un vasito de agua todas las mañanas, es hacer 5 respiraciones conscientes antes de mandar un texto, antes de salir de mm, casa. Tengo clientas, por ejemplo, que son madres o que tienen de repente otras responsabilidades de la vida diaria en las cuales a veces trabajamos con estas creencias de, bueno, no hace falta que vayas una hora entera de yoga, sino es tal cual. regalarte micro momentos de expansión, de escucha, de seguridad interior. Que se ven diferentes para cada uno. Nosotras conectamos con el arte, hay gente que conecta más con el baile, con el movimiento, o con la naturaleza, o con la música, ¿no? Es poder hacer ese espacio para verte, para escucharte, para sentir, que muchas veces, también lo que compartías al principio, social, culturalmente, no estamos entrenados para eso, condicionados para eso, al contrario, ¿no? Tal Y ya cual. ahí me voy como a la socialización de género, de como hombres entrenados para desconectarse de sus emociones, mujeres para reprimirlas y complacer. Es como hay un combo ahí de cosas a desconstruir y a pensar que, que también me parece, bueno, importante por ahí Sí. después traer. Sí, en la parte 2. Sí, tal cual. Es como que sí, que también está eso, ¿no? Como lo que decías antes también, tipo, no sé, me tengo que ir una semana de retiro. Y la verdad es que sí, capaz que vas y reconectás con vos, pero volvés y es lo mismo. Entonces, como también tener esas, me gusta esa idea de tener esas mini anclas, para que sea algo que también nos recuerde el volver al presente, ¿no? Como que tiene mucho más impacto que quizás el tomar agua y el hidratarte en esos 5 minutos, pero es como ese recordatorio de volver a la presencia, así que me encanta. Y me parece que también, como para ir cerrando un poco, que también Ujú. esto tiene que ver como con resignificar el proceso de sanación, que también está como eso de la cultura de arreglar las cosas, de que todo sea rápido, Sí. de ya está sanada, y como de lo importante, y también como, porque hay personas que por ahí escuchan este podcast y por ahí son terapeutas también, o trabajan en esto, o tienen ganas de empezar. Y siento que muchas veces está esto como de, bueno, hasta que no estés sana, no podés compartir esto. Y como eso de que la sanación es como un destino final, ¿no? Y bueno, lo hablamos antes cuando charlábamos del podcast, pero como la importancia de resignificar la sanación como un proceso y también como un proceso de autoconocimiento
más que de ir arreglando cosas, ¿no? Como que volvemos un poco a eso también. La idea no es ir apagando fuegos, ir arreglando cosas hasta llegar a la perfección o hasta llegar a un destino, sino es más como crear más espacio para poder conectar con quienes somos y para poder tener más autoconocimiento para que las cosas que vayan pasando por ahí de lo más externo, eh, nada, que no tengan ese impacto tan grande en nuestro día a día y poder conocernos de un espacio en el que la vida sea más de creación que de supervivencia. Así que, Mm, nada, me quería cerrar un encanta. poco con eso de sí, como que qué es el Sí. proceso de sanación para vos también y bueno, y si quieres compartir desde tu parte también. Re, me encanta, la verdad, todo lo que acabas de decir de nuevo, resuena un montón. Siento que sí, muchas veces es fácil caer como en esta, sí, fixing culture, como de decir, quiero llegar a una meta y pensaba como el paralelismo tal vez que vos lo veas yo lo veo en el consultorio con mis pacientes, con mis clientes, a esto de, ay, no quiero volver a sentirme así o quiero dejar esta ansiedad por esto y lo otro, como esa exigencia de tener que llegar a algún lado como Tal si cual. fuera el sanar como un lugar último, acabado, final. Y lo pensaba en relación también a tu trabajo como esta parte del proceso creativo, como de decir, bueno, voy a ir a pintar, no sé, un mandala o una flor o algo de el resultado final. Y tiene que ser hermoso y que tiene que tener estos colores para después colgarlo en la pared, ponele. Tal cual. Y si bien es parte porque obvio, genial, queremos el cuadrito en la pared, genial, queremos aprender a responder y no reaccionar, queremos tener relaciones más armónicas o lo que sea el objetivo terapéutico, queremos disminuir la ansiedad, ok. Pero me parece que hay algo valioso de conectar con el proceso, ¿no? Con el proceso creativo y con el proceso de sanación, que sería un proceso de autoconocimiento, de poder entrar en un diálogo con quién soy y con quién voy siendo a cada momento, porque la vida sucede momento a momento, ¿no? Entonces, hay muchos paralelismos o cosas que encuentro en común, ¿no? Es como toda persona que busca mirar adentro y que entre en un camino de transformación, de autoconocimiento, de expansión, entra en un proceso creativo, entra en un proceso profundo de, de decir quién soy y quién quiero ser y por qué me pasa lo que me pasa y qué es lo que, bueno, a ver, hago este trazo, voy probando y en ese hacer, en ese pequeño trazo, en ese pequeño movimiento, en esa pequeña acción, hay una información que se va revelando y a través de eso vamos construyendo. Y en cuanto al proceso sí, de sanación, más que esto, ¿no? Como el producto final acabado de, bueno, logré tal cosa, yo siento que tiene mucho más que ver con esto de esta revelación, como la revelación de lo que somos, de nuestro ser, de nuestro espíritu, de ir conectando con esa creación, con crear lo que vinimos a crear a esta tierra, con eh, poder conectar con nuestro ser más auténtico, más vital, más puro. Esa persona que, que somos más allá de lo que la sociedad nos dijo que teníamos que ser, más allá de todos nuestros traumas o experiencias que nos fueron condicionando, ¿no? En ese proceso de poder tomar lo que querramos tomar de nuestra familia, de nuestra cultura, de nuestras experiencias, pero también poder deconstruir y soltar todo eso con lo que no resonamos y crear algo nuevo. Así que sí, creo que la sanación para mí tiene que ver mucho más con eso, con volver más a nosotros mismos, con volver más a ese estado de presencia, a nuestro centro, con aprender a escucharnos, más que arreglarnos. Tal Eh, cual. Me encanta todo, me encanta todo lo que haces también. Y bueno, vamos a ir cerrando. Creo que podríamos hablar dale. literal horas. Pero bueno, si te quieren encontrar, igual voy a poner el tag ahí, pero ¿cómo te pueden encontrar? A través de mi Instagram.
que es psi.camilasalas, psi.camilasalas. Genial. Y nada, ahí comparto algo de info. Estoy de a poquito construyendo mis redes. Hermoso. Gracias, Cami, gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por todo el trabajo que haces. La verdad me encanta y me encantó charlar. Así que nada, ojalá que esta conversación haya traído un poco de expansión y de conciencia hacia este proceso creativo que es el autoconocimiento y la sanación. Así que gracias y nos vemos en la próxima.